Muy buen punto, sí, claro. Venir a Barcelona y sacar un punto en la situación que estamos pensando mucho también en el partido del domingo, jugadoras incluso que hemos dejado en Valencia, y creo que el equipo ha competido bien, ha conseguido cambiar situaciones de las que manejó el Barça en la final. Enfadados con el primer gol, como le encajamos en una acción a balón parado, que sabíamos cómo manejaban ellas la situación del 2-1 y la hemos defendido mal. Y bueno, pues luego hemos tenido algún momento al final del partido para tirar alguna buena transición, una de Alba, pase de Eri, un centro de Anto que creo que hemos tenido. Pero bueno, un punto bueno entre semana y a seguir pensando en lo que viene el domingo. No, bueno, Rebustillo, cada partido es totalmente diferente. El otro día con Tenerife se hizo un buen partido, creo que no se cerró con más goles, pero el equipo compitió a buen nivel. El partido de Copa, bueno, para nosotras llevamos desde el principio de enero con partidos prácticamente intersemanales. Creo que somos una plantilla que no nos hemos quedado en cuanto a gestión, organización bien para mantener este ritmo, y aún así lo que tú dices, creo que todos los partidos estamos dentro, como hoy hemos vuelto a demostrar que estamos dentro, así que bueno, pues a seguir, y en 48 horas tenemos otro partido en Ipurúa. Bueno, pues queríamos que toda la situación de juego posicional, sabiendo que Fútbol Club Barcelona no iba a alternar más de situaciones de dónde pudiera caernos Mariona, Antonia, ese 4-2-4 que Aitana, perdona, ese 4-2-4 que manejan, y que en el partido de Supercopa fuimos muy altas, fuimos un poco a ser nosotras, y lo dijimos, queríamos medirnos realmente para poder corregir y analizar y saber cómo tenemos que crecer. Creo que fue un partido que nos quedó muy claro que no nos llegaba a lo que hacíamos, que no podíamos ser dominadoras de esas situaciones, y hoy queríamos esperar un poquito más, que la situación del juego posicional partiera de sus centrales, no de sus medios centros, que tuvieran que filtrar pases, que pudiéramos saltar a la jugadora que recibe de espaldas. Y bueno, creo que al Barça le ha costado detectar eso, al final ha tendido a meterse en los pasillos laterales, a sacarnos centros, y bueno, pues creo que ahí nosotras teníamos una situación de ventaja, porque hoy hemos partido con las tres centrales y hemos defendido bien el área.